Hola, hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? El día de hoy, tal como les decía en la clase anterior, el día de ayer, vamos a continuar viendo todo lo relacionado con este apunte de narrativa yo les envié al Classroom, ¿cierto? Entonces es importante recordar que el día de ayer vimos los tipos de narradores, ¿cierto? Homodiegético, heterodiegético. Homodiegético estaba dentro, heterodiegético fuera del relato. Dentro del heterodigético teníamos los narradores omniscientes y conocimiento relativo, y dentro del homodigético tenemos el testigo, el personaje, ¿cierto? Y el protagonista. Eso fue lo que nosotros vimos el día de ayer. El objetivo de la clase del día de hoy tiene directa relación con conocer y comprender los tipos de ambiente o espacios narrativos y ¿qué más era? Los tipos de personajes. ¿Ya? Entonces, chiquillos, em, muy importante. A ver, espérame que se quede un poquito pegado el computador. Ok. Como les decía anteriormente, el objetivo de la clase el día de hoy es conocer y comprender los elementos básicos, ¿cierto?, del género narrativo, en este caso, los tipos de personajes y los tipos de espacios o ambientes narrativos. Bueno, chicos y chicas, em, lo primero, si analizamos los tipos de personajes que se presentan dentro de un relato narrativo, tenemos tres clasificaciones. La primera es según su importancia en el acontecer, la segunda según su desarrollo en los acontecimientos y la tercera es según su relación con el relato. ¿Ok? Bueno, nosotros, por supuesto, vamos a comenzar con según su importancia en el acontecer, por supuesto. Dentro de todo tipo de relato, de todo tipo de acontecimiento, cuento, fábula, mito, etcétera, eh, nosotros tenemos personajes que son unos que son más importantes y unos que son menos relevantes. Esta es la primera clasificación, según su importancia en el acontecer, ¿cierto? Entonces tenemos el primero personaje principal. Bueno, yo creo que casi la gran mayoría de todos ustedes debe conocer em, aquellos personajes principales, personajes protagonistas. Toda la historia gira en torno a ellos, ¿cierto? Todo transcurre, ¿cierto?, en torno a lo que le sucede a este tipo de personajes. Son los personajes más importantes de las obras. Por ejemplo, nosotros el día de hoy yo les voy a dar un ejemplo con una serie muy conocida de dibujos animados, de la cual eh, he sido fanático a lo largo de toda mi vida, de Los Simpsons, ¿cierto? Yo creo que la gran mayoría de ustedes conoce esta serie. Entonces, por supuesto, si nosotros analizáramos el asunto del personaje principal, em, diríamos, por supuesto, que ¿quiénes serían los personajes principales en Los Simpsons? Serían obviamente la familia Simpson, tanto Marge, Homero, Maggie, Lisa y Bartolomeo, ¿cierto? Otra cosa que se me queda en el tintero con respecto al personaje principal es que muchas veces, muchas veces nosotros tendemos a confundir entre protagonista y antagonista. Cuando hablamos de personajes principales, estamos hablando tanto del protagonista como del antagonista, ya que su relevancia dentro de la historia es trascendental. ¿Ok? Tal como les decía, el personaje principal entonces de Los Simpsons podría decir Barcy, Lisa, Homero, Marge, ¿cierto? Cuando hablamos de personajes secundarios, chiquillos, son aquellos que no tienen un rol tan importante dentro de la historia, pero eh, toman un mayor grado de coherencia al estar junto al personaje principal. Siempre, por ejemplo, son personajes que están ligados, admiradoras,
eh, admiradores, amigos, amigas, parejas, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, personaje secundario de Los Simpsons podría ser claramente Milhouse, podría ser claramente Nelson, podría ser claramente Skinner, quizás, ¿cierto? El inspector, eh, entre otros, ¿ya? Barney, los amigos de Homero, ¿cierto? Barney, Gorgory, todos esos vendrían siendo personajes secundarios. Giran en torno, por supuesto, a la familia principal, pues, que es los Simpsons. Por otro lado, los últimos tenemos los personajes incidentales, esporádicos, también se los conoce como terciarios, incluso algunas personas los conocen como episódicos. Estos tipos de personajes son bastante fáciles de identificar ya que no tienen trascendencia dentro de la historia y su aparición se acota a una o dos entradas dentro del relato. Por ejemplo, si nosotros habláramos de personajes incidentales o esporádicos dentro de la serie de Los Simpsons, yo pondría sin lugar a dudas a, por ejemplo, la madre de March, a la madre de Homero, pondría a Doffman, este personaje, ¿cierto?, que vende cervezas, pondría... ¿Alguien más puede ser? No sé, al... Ay, ¿qué más pues? Bueno, en este momento no se me ocurre ningún otro. Bueno, pero creo que quedó claro con eso aquellos ejemplos. Bien, pasemos la segunda clasificación, según el desarrollo en los acontecimientos. Según su desarrollo en los acontecimientos, nosotros conocemos dos tipos de personajes. Los personajes planos, que por ejemplo presentan solamente un rasgo destacados. O, por ejemplo, los personajes redondos y esféricos, o en realidad que también se conocen, que presentan más de una característica. Son muchas veces personajes contradictorios. Entonces, ejemplo de los Simpsons, personaje plano, un personaje que tenga solo un rasgo destacado, no sé, podría ser, a ver, el señor Burns, que siempre se presenta como un antagonista, alguien malvado, codicioso, ¿cierto? Que presenta solamente esa característica como a través de la maldad. Y personaje redondo, esférico, en realidad, no sé, podría ser perfectamente el protagonista de la serie, el Homero, en donde, no sé, hay muchos capítulos que es un buen padre, otro capítulo que es un mal padre, otros capítulos que actúa sin pensar, otras veces que, no sé, que calcula mucho más sus pensamientos, entre otras cosas, ¿cierto? Es un personaje que tiene como muchas facetas, es un personaje muy contradictorio, por supuesto, también. Ya. Y según su relación con la acción en el relato, es decir, cómo estos van evolucionando a lo largo del relato, tenemos dos, estáticos o dinámicos o evolutivos. Bueno, los estáticos, tal como lo dice, se comportan de la misma forma dentro de toda la historia. Tal era el ejemplo que veíamos anteriormente con el señor Burns, o por ejemplo con, que puede ser Barney Gómez, por ejemplo, que siempre es borracho, el amigo de Homero, ¿cierto? Moe Sislak, que siempre tiene como el mismo papel ahí como de, como no sé cómo definir a Moe, pero siempre actúa de la misma forma. Bueno, y dentro de los dinámicos evolutivos, por supuesto, estas personas que cambian a lo largo de la historia, por ejemplo, Lisa Simpson. El más claro ejemplo de ella es que al comienzo de la serie, no sé, como que ella siempre actuaba con el parecer de su familia, sin embargo, al pasar el tiempo en la serie, ella fue evolucionando, se volvió vegetariana, se volvió budista, no siguiendo los cánones establecidos por su familia, ¿cierto? Bueno, espero le haya quedado claro los tipos de personajes. Es importante esta pequeña página, la tengo, esta pequeña diapo, perdóneme, la tengo para recordar más o menos en qué persona narra los tipos los diferentes tipos de narradores que nosotros vimos en la clase de ayer. Por ejemplo, primera persona dice aquí protagonista, personaje secundario y testigo. Tercera persona, conocimiento relativo y omnisciente. Es importante aquí reconocer que
acá me faltó una pequeña raya en donde el testigo hace la dualidad existente entre la primera persona y la tercera persona. El testigo narra en ambas personas. Ya eso es importante recordarlo. Bueno, ¿qué otra cosa nos queda por ver el día de hoy, chiquillos? Hoy día también vamos a ver los tipos de ambientes o espacios. ¿Qué tiene que ver con esto? Más que nada tiene que ver con el lugar en donde se desenvuelven los acontecimientos o el relato, ¿ya? Entonces, el primero que nosotros vamos a ver se llama ambiente o espacio físico o escenario, dice. Y básicamente este es el lugar exacto en donde se describe, donde se están desarrollando los acontecimientos de la historia. El psicológico, perdóneme, es una atmósfera espiritual, tal como lo dice aquí. Dice un espacio que se manifiesta en el interior de los personajes. Por ejemplo, dice aquí un clima de tristeza. ¿En qué tipo de ambiente podría haber, por supuesto, un clima de tristeza? No sé si la historia que estamos relatando ocurre dentro de, no sé, un funeral, por ejemplo. Dentro de, no sé, una pelea matrimonial, por ejemplo, en donde el sentimiento que más aflora es la tristeza, ¿cierto? Entonces, el último que queda por ver, espero que le haya quedado claro tanto el psicológico como el físico, el último que queda por ver es el social. Entonces, este es un entorno cultural, histórico, religioso, moral, económico, social, en donde se desarrollan los acontecimientos. Quiero dejar muy claro que el tipo de ambiente o espacio social es el más amplio. Por ejemplo, el entorno cultural se podría basar en torno a un lenguaje, ¿cierto? Un lenguaje determinado, por ejemplo, ciertas normas, ciertas estructuras determinadas. El histórico, una época histórica determinada. El religioso, bajo un contexto, perdóneme, bajo un contexto, no sé, de religiosidad, por supuesto, eclesiástico, de un templo, etcétera, que trate con respecto a una diferente especie de doctrina religiosa, ¿cierto? Entonces, por otro lado tenemos el moral. Cada vez que hablamos de moralidad, por supuesto, estamos descubriendo qué es lo malo o qué es lo bueno dentro de un relato. Cada vez que se tome ese aspecto, estamos hablando de moralidad. Por otro lado, lo económico, ¿cierto? Si habla de un lugar socioeconómico, ¿cierto? Social o económico, en donde se esté desarrollando, por ejemplo, en una población, en el campo, en un taller mecánico, en una universidad privada súper cara, ¿me entiendes? Entonces esto va a ir variando en cuanto al aspecto social en donde se determina esto. Para dejar más claro esto, hoy día quiero ver unos pequeños ejemplos, tal como los vimos ayer en internet. Aquí están. Por ejemplo, voy a leer un ejemplo del espacio físico, espacio ambiente físico, ¿cierto? Dice, lo que estaba delante de mí era un recibidor alumbrado por la única y débil bombilla que quedaba sujeta a uno de los brazos de la lámpara, magnífica y sucia de telarañas, que colgaba del techo. Un fondo oscuro de muebles colocados unos sobre los otros, como en las mudanzas. Bueno, aquí claramente está dando la descripción de un lugar, ¿cierto? De un lugar, em, describiéndolo y caracterizándolo. Cada vez que eso se diga o se especifique en cuanto al lugar donde se desarrollan los acontecimientos, es espacio físico. Por otro lado, espacio psicológico, ya lo habíamos dicho, la atmósfera espiritual que envuelve a los personajes y a toda la acción. Veamos aquí, dice, en toda aquella escena había algo angustioso. Inmediatamente aquí cae un clima de angustia. En el piso, un calor sofocante, como si el aire estuviera estancado y podrido. Quizá era un momento tenso, ¿cierto? Era un momento triste, era un momento de conflicto, aquello que estaba relatando, nadie lo sabe. Se entiende claramente el espacio psicológico tiene que ver con eso. Finalmente, el espacio social, veamos, dice, la familia de don Damaso Encina era noble en Santiago, por derecho pecuario, y como tal gozaba de los miramientos sociales
Se distinguía por el gusto hacia el lujo y por entonces principaba a apoderarse de nuestra sociedad y aumentaba su prestigio con la solidez del crédito de don Damaso, que tenía por principal negocio el de la usura en gran escala, tan común entre los capitalistas chilenos. Este es un fragmento de Alberto de Martín Rivas, ¿cierto? De Alberto Blesgana, en donde inmediatamente nosotros podemos enfocarnos en un contexto económico, social de la alta alcurnia, del barrio alto, ¿ya? Esto está hablando de una época en donde Chile presentaba ciertas características y específicamente está hablando sobre una época en donde la familia de Don Damaso Encina, que era un noble, ¿cierto? Toma algunos beneficios con respecto a créditos y con respecto a su economía, con respecto a eso habla, de una familia muy poderosa en una época determinada. Entonces este sería un espacio social. Bueno, espero que le haya quedado claro, que no queden dudas con respecto a esto, porque a partir del día de hoy vamos a comenzar a trabajar vamos a hacer una actividad con calificación, ¿ya? Que aquí la tengo y también la voy a subir al Classroom, se las voy a juntar. ¿Y en qué consiste? Ustedes van a tener que crear un cuento que tiene como extensión mínima, es decir, que como mínimo tienen que tener 700 palabras. ¿Ya? El cuento, el tema es completamente libre. Lo único que se le exige a ustedes es que, vamos aquí las características. Por ejemplo, ¿qué aspectos tienen que ustedes considerar? Dice, la creación literaria debe pertenecer al género narrativo, es decir, usted puede hacer un cuento, un mito, una leyenda, una fábula, una epopeya, etcétera. Dice, la otra dice, la creación presenta un título original coherente con el contenido, es decir, ustedes deben ponerle un título a su cuento, que sea en relación al contenido, por supuesto, de este. 6. La temática escogida por el estudiante es original, respetando el contexto educativo. ¿Qué quiere decir esto? Que no pueden empezar a tratar temáticas en donde se inciten a la violencia, eh, en donde hablen contenido sexual o utilicen palabrotas. El tema que ustedes escojan, chicos, eh, tiene que estar presente que están realizando este trabajo para un colegio en relación a la temática, ¿ya? Dentro del relato se pueden identificar al menos 5 tipos de personajes. Nosotros hoy día vimos 7 tipos de personajes. Vimos plano, redondo, estático, dinámico, principal, secundario y episódico o terciario, ¿cierto? Esos fueron los que vieron. Ustedes por lo menos tienen que escoger 5 de esos y tienen que estar presentes. Yo, al leer su cuento, poder identificarlos. Eso vale 5 puntos. Número 8. En la creación se pueden evidenciar claramente los 3 tipos de ambientes o espacios narrativos. Es decir, ustedes tienen que escribir el lugar, tienen que escribir el ambiente que se esté viviendo en ese momento, si es de angustia, tristeza, felicidad, ¿cierto? Emocionalidad, angustia, terror, ¿ya? Y situarlo en un contexto histórico, en un contexto religioso, en un contexto moral, etcétera, etcétera, etcétera. 9. Vocabulario preciso, concreto, variado, no presenta falta de ortografía. Este trabajo no tiene que tener falta de ortografía. Se hace en computador y aquí hay correctores de ortografía, así que por lo tanto es importante una buena redacción y una buena ortografía. Dice, los acontecimientos son relatados por un narrador omnisciente o protagonista. Bueno, en la primera clase nosotros vimos los tipos de narradores. Hay que escoger entre omnisciente o protagonista y relatar la historia. Respetar la fecha de entrega. Bueno, ¿cuándo es la fecha de entrega? La fecha de entrega para este trabajo va a ser el 8 de abril, es decir, el próximo miércoles. Ustedes van a tener que subir este trabajo a la plataforma Classroom y si es que tienen problemas, por supuesto, ustedes en su gran mayoría tienen mi correo. ¿Ya? Entonces eso, chicos. Espero no le hayan quedado dudas.
Le mando un saludo enorme, un abrazo por usted, para su familia y espero se encuentren sin novedad. Que estén muy bien. Hasta la próxima.